La idea de que hay algo que nos supera y que nunca llegaremos a comprender ha estado siempre presente en la historia del pensamiento del hombre. Hace aproximadamente unos 100.000 años, en que la evolución biológica desembocó en la aparición de nuestros primeros antepasados humanos, seguro que la idea de lo desconocido, es decir, de lo que hay más allá de la realidad inmediata que nos envuelve y que nos es familiar, era tan viva como lo es hoy. En realidad, solo tenemos evidencias arqueológicas de lo que podía pasar por la mente de nuestros antecesores hace unos 30 o 40.000 años. Por ejemplo, a través de construcciones funerarias y la importancia que a través de ellas se daba al misterio de lo que hay más allá de la muerte. O, por ejemplo, también a través del desarrollo del arte en sus diferentes manifestaciones, ¿no? De lo que ocurrió anteriormente a estos 30 o 40.000 años no hay evidencias, pero sí que podemos deducir que, como consecuencia del funcionamiento propio de nuestro cerebro y de nuestro pensamiento, el tema de lo desconocido estaba con toda seguridad presente entre los primeros hombres peludos y simiescos que habitaron este planeta. El día anterior comentamos cuál era la estructura que dieron a lo que no conocemos los antiguos hindús, chinos y griegos. Objetivamente, desde un punto de vista temporal, estas formulaciones ocurrieron hace simplemente un instante, en un instante muy reciente de nuestra historia humana, porque de lo que ocurrió antes de ellos no tenemos evidencias definitivas. Hoy vamos a seguir viendo cómo el reto que supone para el hombre dar respuesta a su relación con lo desconocido ha pervivido a lo largo de los siglos y, más aún, comprobaremos cómo poco a poco ha llegado incólume hasta nuestro presente. Vamos a resaltar en la sesión de hoy solamente algunos fogonazos del pensamiento, que son representativos de la valentía del hombre por intentar entenderse a sí mismo dentro del contexto global que ocupa. Nos detendremos en el siglo XVII para escuchar la versión de Spinoza. Saltaremos hasta el siglo XIX para ver cómo Schopenhauer explicaba lo desconocido y acabaremos en el siglo XX con la interpretación de Heidegger sobre la situación del hombre en el todo. En medio de un largo periodo de bastantes siglos en los que el pensamiento estuvo profundamente absorbido por el cristianismo, un individuo llamado Baruch Spinoza nos ofreció una visión de lo desconocido muy diferente a la estándar de aquella época. Estamos en el siglo XVII y Spinoza nos ofrecía su idea esencial, que es la de sustancia. Identificaría a la sustancia con los conceptos de naturaleza o de Dios, y sería algo muy parecido a lo que hemos ido hablando del Brahman, del Tao o del ser. Hemos representado en esta imagen la sustancia como si fuera una especie de bosque tridimensional que se extiende hasta el infinito. Así, la sustancia de Spinoza es eterna. Por lo tanto, en ella no cabe el tiempo. Es decir, no tiene un pasado ni un futuro, y menos aún un inicio, porque siempre ha sido y siempre será. La infinitud en el tiempo implica también infinitud en el espacio.
Esta sustancia todo lo llena y todo lo ocupa. Está impregnando cualquier rincón que podamos imaginar. Otra característica importantísima de la sustancia es que es una. Es decir, solamente hay un bosque con árboles infinitos. Dice, además, que la sustancia está compuesta exclusivamente por una especie de materia, al contrario de lo que afirmaba Descartes, porque Descartes dividía esta sustancia, que sería más o menos la misma idea, el mismo concepto, la dividía en dos. De ahí viene la palabra dualismo. Por un lado, consideraba que había un espíritu, que sería nuestro pensamiento, y por otro, que había algo sensible, es decir, lo que captan los sentidos, como también había afirmado Platón y las religiones monoteístas. Así, Spinoza se reafirma en la unidad de la sustancia, es decir, no la divide en dos, y no acepta que esta sustancia, o naturaleza, o Dios, que ya hemos dicho que es el mismo concepto, tenga los atributos divinos que le asignan las religiones, porque las religiones hablan de Dios o de esto absoluto como si tuviera un poder ilimitado, la voluntad fuera divina y sin fin, y la virtud también fuera infinita. Cree que la sustancia, como hemos dicho, se extiende por todos los rincones, por lo que se acerca más a una visión panteísta del todo, al decir que todo es Dios y Dios es todo. Muchas veces se identifica a Spinoza con estas visiones panteístas y sitúa al hombre en este contexto de lo absoluto no como un ser excepcional, tal como era considerado por los pensadores racionalistas, entre ellos Descartes, sino como una cosa más de la naturaleza, con los mismos atributos indisolubles de pensamiento y extensión que la naturaleza tiene. Por lo tanto, no creía que el alma y el cuerpo fueran diferentes, sino los dos lados de un solo y único ser, que es el hombre. Otra idea a la que Spinoza dio muchas vueltas es a qué es lo que compone la sustancia, de qué está hecha la sustancia, esta materia ilimitada de la que hablábamos. Esto ha estado realmente presente siempre en nuestro imaginario intelectual, desde los átomos de Demócrito hasta las cuerdas de hoy. Él dice que todo está compuesto por modos. Un modo sería una especie de árbol de este bosque infinito. Un modo sería, por lo tanto, algo finito, un árbol, que existe dentro del marco ilimitado de la sustancia junto a otros modos. Todo lo que le ocurre a un modo está condicionado por los modos que le rodean, y él mismo influye en el resto. La apuesta es muy atrevida en el siglo XVII, aunque, como vimos en el primer grupo de sesiones, la ciencia actual ha matizado radicalmente esta visión al considerar todo lo que se entendería por sustancia como un sistema holístico, en el que cada uno de los componentes, cada árbol, estaría enigmáticamente relacionado con el resto. Así, cada árbol, por muy alejado que se encuentre de otros, está relacionado, influye en los demás. Es lo que se conoce como el entrelazamiento cuántico. Creo que la aportación más importante de Spinoza es la consideración de una única sustancia infinita, en la que no hay diferenciación entre lo conocido,
es decir, lo accesible a los sentidos, nuestra realidad, y lo desconocido, lo que está irremediablemente alejado de nuestra razón. Damos ahora un salto hasta el siglo XIX, en que un treintañero publicó una obra a la que tituló El mundo como voluntad y representación, con la que pretendía llevar hasta el final el pensamiento de Kant, porque él lo consideraba incompleto, y lo intentaba hacer bebiendo de las ideas de Platón, de Spinoza y también de algunas corrientes orientales, sobre todo del taoísmo. Este joven, que se llamaba Arthur Schopenhauer, aborda dos proposiciones extraordinarias que están en el título de su libro que hemos dicho. Las dos ideas son la de representación y la de voluntad. Dice, en primer lugar, que el mundo es mi propia representación, es decir, aquello que cada individuo ve e interioriza con un estilo peculiar y diferente al resto de individuos. Esto va completamente en contra del mundo de las ideas de Platón o de lo que Kant llama la cosa en sí, que serían algo muy parecido y que está escondido detrás de la pantalla perceptible de cualquier objeto. Es decir, cada objeto tendría su representación oculta. Tanto Platón como Kant y como otros muchos creen que el sentido de una cosa perceptible le es atribuido por aquello que está escondido, está detrás de lo perceptible. Pero Schopenhauer no acepta que haya una relación entre un objeto perceptible y su referencia, esta referencia escondida o imagen o idea. Cree que lo que se ve es lo que es, simplemente, y que no hay que buscar nada más allá que le dé consistencia. Pero tampoco niega en absoluto que haya un todo desconocido, inaccesible desde la realidad, a lo que él llama voluntad. Pero la idea más genial de Schopenhauer es la de voluntad. Dice que la esencia de cualquier ser humano no está en la razón, como afirmaba Kant, sino que la razón es simplemente la punta del iceberg de nuestro auténtico ser humano. Debajo de lo racional está la voluntad, que es simplemente una energía o fuerza irresistible que nos empuja a actuar de manera inconsciente. Absolutamente todo, lo inanimado como una piedra o lo que tiene vida, como por ejemplo podría ser el hombre o incluso su razón, es ni más ni menos que una objetivación en el espacio y en el tiempo de esta voluntad. Todo existe gracias a esta energía potentísima que impulsa cualquier cosa a existir, desde los átomos al universo, pasando por el hombre. Todo lo que vemos son como olas frágiles que aparecen y desaparecen de la superficie de un mar eterno que es la voluntad. Todo, absolutamente todo, es una representación de la voluntad. Así, la voluntad de Schopenhauer y la sustancia de Spinoza serían algo muy parecido. Divergen, eso sí, en la manera de manifestar la energía, porque mientras que para Spinoza se hacía de una manera ordenada, es decir, se trasladaba de un modo a los que están al lado, para Schopenhauer la voluntad es una energía global y anárquica. Es como un impulso ciego que todo lo llena y que carece de motivo realmente. La voluntad, en el caso de Schopenhauer, se parece mucho más al
Tao de Lao Tse, que se caracteriza por ese bullicio constante generado por la relación entre contrarios, como veíamos, entre el yin y el yang. Y por supuesto, la voluntad también se parece mucho a la energía que la ciencia actual nos propone como ingrediente principal de nuestro universo, y que se extiende desde las galaxias más lejanas hasta los rincones más enigmáticos del mundo subatómico. Las consecuencias de esta visión de Schopenhauer son evidentes. En primer lugar, para él, la idea de Dios, ese Dios con atributos humanos y que interviene en la realidad, como pregonaba la religión en su época y también ahora, esa idea de Dios no tiene sentido, es simplemente una invención de la mente. Por otro lado, no se resiste a asignar al hombre un papel importante como un ser capaz de interpretar racionalmente cómo es la relación entre la realidad y la voluntad escondida. Pero no llega al punto de aceptar que tenga un alma que le permita sobrevivir a la muerte. Además, Schopenhauer cree que los hombres podemos penetrar dentro de nosotros mismos en busca de la voluntad, fundamentalmente por medio del ascetismo y de la meditación, como le marcan la influencia oriental que tiene y que hemos apuntado al principio. Pero también cree que lo podemos hacer por medio de acciones no racionales, como por ejemplo el arte, y especialmente a través de la música, a la que Schopenhauer asigna una enorme relevancia. Y por último, por supuesto, su forma de pensar tuvo muchísimos detractores, pero también una enorme influencia en otros muchos pensadores de la talla de Nietzsche, de Freud, cuando hablaba del inconsciente, o de Heidegger. Situados ya en el siglo XX, nos encontramos con la imponente figura intelectual de Heidegger. Heidegger pretende volver a los orígenes del pensamiento, es decir, a volver a plantear aquellas primeras preguntas que se hicieron los antiguos griegos, en especial Parménides, cuando se preguntaba por el ser, o Anaximandro, que habla de lo infinito como el origen de todas las cosas. Por eso cree que hay que volver a plantear de nuevo lo absoluto o el ser, que según él ha sido olvidado a lo largo de la historia. El ser, como Heidegger lo concibe, está representado en este gráfico que tenemos ante nosotros. Es algo muy parecido al Brahman, al Tao, a la sustancia o al todo. Es lo absoluto que está oculto, que es universal y que no tiene propiedades. Cree que el ser, que es oscuro e infinito, no es comprensible por nuestra mente. Lo máximo a lo que podemos aspirar es a imaginar lo que es Dios, porque le asignamos características humanas, pero Dios sería algo menos que el ser. En lo que Heidegger se centra de manera muy especial es en intentar dilucidar cómo es nuestra relación con el ser. Y dice que la mejor manera de hacer el camino hacia el ser es por medio de lo que él llama Dasein. El Dasein es lo que constituye la esencia de nuestra individualidad, que reside en cada persona de manera peculiar y diferenciada. No hay un Dasein igual a otro, todos son diferentes. Esta sería una idea de Nietzsche. Lo que caracteriza de manera fundamental al Dasein es la existencia, a la que él llama estar en el mundo, todo con guiones, estar en el mundo como si fuera un sustantivo. Y esta existencia
consiste en la relación que establece cada Dasein con todo lo que le rodea. No solo físicamente, sino con todo aquello que es significativo para cada persona. Por ejemplo, una persona querida que esté en la otra parte del mundo también formaría parte de mi existencia, o como dice Heidegger, de mi mundaneidad, todo lo que me rodea, por significatividad, no solamente por proximidad física. Tiene especial relevancia la existencia junto a otros Dasein, a otras personas, con los que nos relacionamos. Sería el estar con otros, también con guiones, como un sustantivo. Estar con otros. El hombre está en sociedad y, por supuesto, está condicionado por la relación con los demás. Pero lo social le acaba confundiendo, le acaba sacando de sí mismo, por lo cual se siente impulsado a huir, en cierta manera, dentro de sí mismo para buscar el ser a través del propio Dasein, de su propio interior y en su interior. Y es precisamente aquí, en nuestro interior, donde podemos intuir el ser. Y no lo podemos hacer con bullicio, ni lo podemos definir con palabras, sino solamente callando, en silencio. Encontramos de nuevo el estilo de recogimiento de Schopenhauer, del Brahman o del Tao, el silencio. Por eso da tanta importancia a la búsqueda del ser mediante la introspección, también el arte, y de manera especial para él de la poesía. Schopenhauer decíamos que era a través de la música, también es arte. De todas estas maneras tocamos el ser de una manera irracional y no explicable con palabras, por eso busca el silencio. Pero cuando llegamos a este núcleo, nos encontramos con nuestra finitud y la angustia que esto implica. Esta finitud está limitada por el inicio, en el que, según él, somos arrojados a un mundo complejo cuando nacemos. Hemos dicho el inicio, y también por la muerte, cuya posibilidad constante condiciona cada paso que damos en nuestra vida. Nos encontramos, pues, con un sinsentido, y el Dasein busca insistentemente dentro de sí esa conexión con el ser que dé un sentido a su existencia, pero no lo encuentra. El único sentido que atisba, de manera leve, es su propia existencia en el tiempo. Es más, dice que el Dasein es simplemente un trozo de tiempo que existe inmerso en una finitud que es incapaz de captar el sentido absoluto del ser. Es decir, no podemos llegar a conocer de ninguna manera el ser, ni siquiera a través de nuestro propio Dasein, lo que nos provoca esta profunda angustia. Como hemos visto, Heidegger da un protagonismo excesivo al hombre individual, al Dasein, como única vía de acercarse al ser. Sigue predominando en él esa idea de hombre como eje o ser privilegiado, sin percatarse de que el resto de elementos de la naturaleza o del universo tienen la misma relevancia y también forman parte del ser. En cierta manera sobrevalora la razón e inteligencia humana como único filtro que nos pone en contacto con el ser. A lo largo de este conciso paseo por la historia del pensamiento, constatamos que el enigma del todo ha estado siempre presente en las inquietudes de los hombres. Aquellos que se han atrevido a abordarlo y a situarlo en el centro de su pensar, lo han hecho, por supuesto, con su estilo propio, como hemos visto, condicionados siempre por las circunstancias históricas y también
por la singularidad de cada uno de los individuos de los que hemos hablado. Las visiones de cada uno de ellos varían en los matices, pero el centro o eje alrededor del que todo pivota es el mismo. Este eje sería un todo ilimitado e inabarcable para nuestra mente, que es el contexto o mar en el que nada nuestra realidad y también nosotros mismos. Como decíamos antes, esta cuestión de todas las cuestiones sigue con nosotros, en nuestro presente. Y como en todas las épocas, nosotros ahora nos vemos impelidos a decir algo sobre él. Corremos el peligro hoy de creer que la enorme acumulación de saber nos sacará de este laberinto. Y no es cierto porque este enigma infinito supera nuestra infinita limitación. Pero el enorme y variado bagaje de conocimiento del que el hombre dispone actualmente sí nos servirá para decir algo, para dar nuestra propia versión histórica de la idea del todo.